Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos a este curso de lógica matemática, en el cual revisaremos algunos ejercicios importantes referente a la lógica proposicional. Empezaremos simbolizando algunas proposiciones. En el curso anterior ya revisamos cuál de los tipos de enunciados eran los utilizados dentro de la lógica matemática. Y llegamos a la conclusión que los únicos utilizados eran los enunciados declarativos, a los cuales nosotros le podíamos asignar un valor de verdadero y de falso. Bien, aquí tenemos algunas proposiciones que ya son, o enunciados que son declarativos, pero están acompañados de algunas conectivas. Entonces, por ejemplo, tenemos la proposición: los tigres son animales salvajes y necesitan estar en la selva. Entonces, lo primero que yo recomiendo para poder simbolizar estas proposiciones que son moleculares, es decir, que están acompañadas de conectivas, es primero identificar cuáles son las proposiciones atómicas que la están formando. Entonces, en ese ejercicio nosotros podríamos podemos ver que los tigres son animales salvajes. Los tigres son animales salvajes es una proposición. Los tigres necesitan estar en la selva es otra proposición. Entonces, a cada una de esas proposiciones atómicas nosotros les vamos a dar o les vamos a asignar una variable. Entonces, podría decir que P es equivalente a los tigres son animales salvajes. Y Q le asigno a los tigres necesitan estar en la selva. Ahora, luego de poder identificar cada una de estas proposiciones atómicas, lo siguiente que tengo que hacer es poder simbolizar cuál es las conectivas que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí podemos ver la palabra y. Entonces quedaría eso como P y Q. Los tigres son animales salvajes y necesitan estar en la selva. Carlos trabaja, sin embargo, estudia. Entonces identifico primero las proposiciones atómicas. Una sería Carlos trabaja. Le ubico la variable P. Carlos estudia sería la siguiente proposición atómica. La simbolizo con Q. Y luego identifico cuál es la conectiva. Está representada en este momento con la palabra sin embargo. ¿Qué significa? La conectiva de la conjunción. Entonces, Carlos trabaja, sin embargo, estudia. 4 es un número par o el 3 es impar. Aquí hay, entonces quedaría 4 es un número par, lo simbolizo con P. El 3 es impar, lo simbolizo con Q. Identifico en este caso cuál es la conectiva, sería O. Lo simbolizo con la conectiva de la disyunción. 4 es un número par o el 3 es impar. Si compro este libro, entonces le regalaré a mi hermano. Pues nuevamente vamos identificando paso a paso cuáles son las proposiciones atómicas. Una sería compro este libro. Simbolizo con P. Este libro le regalaré a mi hermano con la letra Q. Identifico la conectiva, que sería la condicional, que está representada en este caso con las palabras sí y entonces. Entonces, si compro este libro, entonces le regalaré a mi hermano. Si ahorras agua y luz, entonces contribuyes con el medio ambiente. Una de las proposiciones atómicas sería ahorras agua, la simbolizo con la letra P. Otra proposición sería ahorras luz,
lo simbolizo con Q. Otra sería contribuyes con el medio ambiente. Lo puedo simbolizar con la letra R. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos ya algunas palabras que nos representan a conectivas. Primero tenemos sí, entonces, y también tenemos aquí la I que representa la conectiva de la disyunción. Entonces, en este caso, cuando tenemos varias conectivas, lo importante es identificar cuál es la conectiva principal. En este caso tenemos que la conectiva principal es la condicional. Entonces significa que va a tener un antecedente y va a tener un consecuente. En ese antecedente nosotros podemos encontrar que dice, si ahorras agua y luz, entonces hay la conectiva de la conjunción. Si ahorras agua y luz, entonces contribuyes con el medio ambiente. Tomaré el taxi si solo si llueve. Igualmente, identifico las proposiciones atómicas. Una sería tomaré el taxi, la simbolizo con P. Llueve, la simbolizo con la letra Q. Identifico cuál es la palabra que me representa la conectiva. En este caso sería sí y solo sí. Y tengo la conectiva de la bicondicional. Si te alimentas bien, entonces serás fuerte y sano. Entonces, te alimentas bien, lo puedo simbolizar con la letra P. Serás fuerte con la letra Q. Serás sana con la letra R. Entonces, identifico cuál es la conectiva principal. En este caso, sí, entonces. ¿Sí? Sería, si te alimentas bien, ¿qué va a pasar? Serás fuerte y sano. No se da que 3 es igual a 4 y 5 es menor o igual a 8. Aquí hay que poner bastante atención porque en estos tipos de ejercicios donde nosotros ya identificamos algunos términos matemáticos siempre dan un poco de confusión. Entonces, podríamos ponerlo o repetirlo. A ver, aquí repitamos la oración. Dice, no se da, y está entre paréntesis, que 3 sea igual a 4 y 5 sea menor o igual a 8. Entonces aquí yo tengo que identificar nuevamente cuáles son las proposiciones atómicas. Entonces, una sería 3 es igual a 4, que yo la puedo simbolizar con la letra P. Aquí tenemos, o podemos leer, dice 5 es menor o igual a 8. Entonces, una proposición sería 5 es igual a 8. Y otra dice 5 es menor que 8. Entonces, a cada una de estas le ubico una letra o una variable proposicional y luego sí ya paso a identificar cada una de las conectivas. Entonces la principal en este caso sería la negación, ya que está diciendo no se da que todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces tendría la negación, no se da, abro paréntesis, que P y aquí encontramos dos proposiciones. Una sería Q, aquí dice 5 menor o igual a 8, entonces la simbolizo con la conectiva de la disyunción. Entonces repito nuevamente, miren, en este tipo de términos en la cual utilizamos, expresiones en la cual utilizamos términos matemáticos, nosotros debemos desglosarla. Entonces dice 5 es igual a 8 o 5 es menor que 8. Entonces leyendo nosotros mismos dentro de nuestro lenguaje natural, nosotros decimos 5 es menor o igual a 8. Entonces es necesario, digamos aquí,
desglosar este término para poder encontrar cada una de las proposiciones atómicas. En este caso 5 igual a 8 con Q, 5 menor que 8 igual a R. Negamos, dice no se da todo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces 3 igual a 4 sería P, simbolizo el I, y aquí tenemos una disyunción, que sería Q o R. Vamos a revisar algo referente a las tablas de verdad. Entonces, ustedes pueden ya revisar en el libro que estamos estudiando, el de Pascual Iranzo, y ustedes verán que por cada una de las conectivas hay una forma, digamos, de poder elaborar las tablas de verdad. Entonces, la tabla para la conectiva de la negación está dada de esta forma. Si yo tengo una proposición P, a la cual le asigno un valor de verdadero o un valor de falso, y acá al lado yo tengo la negación de P. Entonces, si estoy negando lo verdadero, significa que voy a tener falso. Y si estoy negando lo falso, significa que voy a tener verdadero. Entonces, miren, es una de las tablas más sencillas, la de la conectiva de la negación. Simplemente donde yo tengo verdadero, tendría que poner falso, y donde tengo falso, ubicaría verdadero. Para la conjunción. La conjunción va a ser verdadera siempre y cuando los dos valores de P y de Q sean verdaderos. Entonces, para la primera fila, P verdadero y Q verdadero, el resultado es verdadero. Si yo tengo para P verdadero y para Q falso, entonces el resultado es falso. Para P le he asignado el valor de falso y para Q el valor verdadero, P y Q va a ser falso. Falso para P y falso para Q, el resultado va a ser falso. Para la disyunción. En la disyunción nosotros vamos a tener falso siempre y cuando los dos valores de verdad, tanto para P y para Q, sean falsos. Para el resto son verdaderos. Entonces, verdadero para P y verdadero para Q, tengo verdadero. Verdadero para P y falso para Q, verdadero. Falso para P y verdadero para Q, tengo verdadero. Falso para P y falso para Q, tendría falso. Entonces miren, algo muy sencillo, digamos, de poder distinguir cuál es el valor, digamos, que debe ir tanto para la conjunción y para la disyunción, es simplemente acordarse que para la conjunción va a ser verdadero siempre y cuando los dos valores sean verdaderos, ¿sí? Y para la disyunción va a ser falso siempre y cuando los dos valores sean falsos. Para el resto es todo verdadero. Para la condicional. En la condicional, si tenemos para el antecedente, que es P verdadero, y para el consecuente verdadero, pues P entonces Q va a ser verdadero. Si el antecedente P es verdadero y el consecuente, en ese caso Q, es falso, tenemos el valor de falso. Para P falso y para Q verdadero, tenemos verdadero. Para P falso y para Q falso, verdadero. Entonces miren, aquí hay que tomar en cuenta solo esta condición. En esta línea nosotros podríamos tener el valor de falso. Tendríamos verdadero, falso, falso y verdadero. Para la bicondicional hay que cumplir la siguiente regla, que va a ser verdadero siempre y cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Entonces miren, para P y Q verdadero, la bicondicional va a ser verdadero. Y para P y Q falso, el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Siempre y cuando, repito nuevamente, P y Q tengan el mismo valor de verdad. Verdadero, verdadero o falso, falso. Ahí es verdadero y para el resto, falso. Entonces, una vez conocido cuál es la tabla de verdad, digamos, para cada uno de las conectivas, nosotros ya podríamos determinar la tabla para una proposición más compleja, una proposición molecular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la proposición
P y Q, entonces P o entre paréntesis P, entonces R. Entonces lo primero que nosotros sabemos, lo debemos identificar, es cada una de las proposiciones que no sean repetidas dentro de esta proposición molecular. Entonces nosotros contamos, por ejemplo, tenemos P, tenemos Q y tenemos R, es decir, tenemos 3 proposiciones atómicas diferentes. Vuelvo a repetir, tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Son 3 proposiciones diferentes. Ahora, si tenemos 3 proposiciones diferentes, el número de filas que va a estar dado de acuerdo a estas proposiciones para la tabla se las obtiene de esta fórmula. Tengo 2 elevado a la n, donde n significa el número de variables o de proposiciones diferentes que están formando mi proposición molecular o más grande. En este caso ya vimos que teníamos 3 proposiciones diferentes. Entonces el número de filas que vamos a tener son 2 al cubo, que es igual a 8 filas. Es decir, van a haber 8 formas diferentes de poder combinar todos los valores de verdad para esa tabla. Entonces esto es básico, ¿no es cierto? Tengo 2 a la n, donde n simplemente me simboliza el número de proposiciones diferentes que están en esa proposición molecular. 2 al cubo es igual a 8, vamos a trabajar en este momento con 8 filas, es decir, repito, son 8 formas diferentes de tener las combinaciones posibles para la elaboración de esa tabla. Entonces, ¿cómo empiezo? Si yo tengo 8 filas, entonces voy a asignar para la primera variable 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Entonces, para P, ubicaría verdadero, 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 verdadero y 4 falsos. Igual puedo repetir estos mismos valores para cada columna donde encuentre la variable P. De verdadero, verdadero, cuatro valores de verdadero y 4 de falso. Pueden ustedes también utilizar en lugar de verdadero el 1 y en lugar de falso el 0. ¿Sí? Eso también algunos alumnos he visto que se les hace más sencillo, digamos, trabajar con esos valores. De verdadero le ubicaría el 1 y falso el 0. ¿Sí? Para la siguiente variable, que es Q, yo tendría que tomar la mitad de los valores que asigné a P. Es decir, si aquí a P asigné 4 valores de verdadero y 4 de falsos, a Q le asignaría 2 valores de verdadero y 2 de falso, alternados, ¿no? Nuevamente 2 de verdadero y 2 de falso. No tengo más Q's y luego seguiría con la R. Para la R me quedaría un valor de verdadero, un valor de falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Sí, recuerden que es importante también ubicar en orden, es decir, si inicié ubicando valores de verdadero, pues tengo que hacer lo mismo en cada una de las variables. Es decir, si aquí empecé con verdadero, pues también en Q empiezo con verdadero. Y también empiezo en R con verdadero. Luego, una vez que están ubicadas cada una de esas valoraciones para cada una de las variables, nosotros ya empezamos a ubicar los valores de verdad para cada una de las conectivas. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues siempre iniciamos con las conectivas que están más adentro, es decir, los que están internos dentro de en este caso de los paréntesis. Por ejemplo, aquí la última que evaluaríamos es la condicional, porque esta viene a ser mi conectiva principal. Podría empezar evaluando en este caso la I, o también podría evaluar esta condicional que está aquí. Empecemos con esta condicional. Pues habíamos dicho que si tengo verdadero y verdadero, tengo verdadero, si tengo verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso,
entonces verdadero, va a quedar verdadero, falso y falso, también verdadero, verdadero y verdad. Podría nuevamente pasarme a evaluar la conjunción y quedaría verdadero, verdadero, falso, 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 falso y falso. Ahora, para evaluar esta disyunción, yo tendría que tomar los valores de P y el resultado de evaluar la condicional, es decir, esta fila que está aquí esta columna que está aquí en rojo. Entonces empezaría verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero, verdadero o verdadero, verdad, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, falso, no, verdadero, verdadero, falso o verdad, tengo verdad, falso o verdadero, tengo verdadero. ¿Sí? Ahora a la final tengo que evaluar nuevamente esta condicional. Para evaluar esta condicional yo tomaría los valores que están en esta fila, ¿sí?, que hacen referencia a la conjunción, y en este caso los valores de esta columna que hacen referencia a la disyunción. Entonces estaríamos evaluando esta y esta. Entonces diría verdadero, entonces verdadero, 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 entonces verdadero, verdadero, falso, entonces verdadero, verdadero, falso, entonces verdadero. Tenemos casi los mismos casos, ¿sí? Tenemos de hecho los mismos casos para estas columnas de acá. Entonces todos serían verdadero, ¿sí? Miren, en este caso el resultado, digamos, de esta tabla de verdad es, miren, todos verdaderos para la conectiva principal. Entonces aquí decimos que este tipo de tablas es una tabla tautológica, ¿sí? Cuando el resultado, digamos, de la valoración final para esta proposición han sido todos los valores verdaderos. Es una tabla tautológica. En este caso nosotros podemos observar que tenemos solo dos variables que son diferentes. Tenemos la variable P y la variable Q. Entonces el número de filas va a estar dado por 2 elevado a la 2, es decir, 2 al cuadrado, que es igual a 4 filas. ¿Sí? Entonces ubico 1, 2, 3 y 4 filas. ¿Sí? Entonces empiezo a ubicar cada uno de los valores de verdad para cada una de esas proposiciones. Entonces empezaría, si tengo 4 filas, tendría que asignarle 2 verdaderos y 2 falsos. Para P, igual 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q quedaría verdadero, falso, verdadero y falso. Verdadero y falso, verdadero y falso. ¿Sí? En el libro de Pascual Iranzo, que es el que estamos utilizando, nos dan dos formas diferentes para poder construir la tabla de verdad. Miren, en este caso nosotros hemos ubicado una columna para cada una de las proposiciones y también una columna para cada una de las conectivas. Entonces miren, aquí hemos ubicado P, aquí está la condicional, Q, que tenemos la disyunción, la negación, tengo aquí P, la conjunción y la variable Q. ¿Sí? Entonces miren, este me parece que es el más sencillo, ¿no? De ahí, digamos, ustedes pueden optar cualquier otra forma para elaborar las tablas, de las que están indicadas en el libro de Pascual Iranzo. ¿Sí? Entonces, una vez ubicadas los valores de verdad para cada una de las proposiciones, ya empezamos a asignarle los valores de acuerdo a las conectivas. Entonces podríamos empezar aquí con la condicional. Entonces tendríamos aquí el valor de verdadero, falso, verdadero y verdadero. Para la conjunción sabemos que es verdadero siempre y cuando los dos valores sean verdaderos. Para el resto tenemos falso. ¿Sí? La conectiva principal en este caso va a estar dada por la disyunción, es decir, por la conectiva O.
¿sí? Aparte de cada una, miren, a un lado de esta proposición tenemos nosotros la negación. Entonces significa que tendríamos que negar los valores que dan como resultado, digamos, de evaluar la conjunción. Entonces si tengo aquí verdadero, la negación va a ser falso, verdadero, verdadero y verdadero, ¿sí? Con esta negación lo que tengo que, les repito, con esta negación lo que estoy evaluando es el resultado que me da de obtener, digamos, las valoraciones para la conectiva de la disyunción, de la conjunción, perdón. Una vez sí, terminamos con esta conectiva, evaluando esta columna con la columna que recién obtuvimos, ¿sí? Entonces, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, verdadero o verdadero, no verdadero, 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 verdadero. Entonces nuevamente miren, obtuvimos una tabla que es de tipo tautológica. Aquí tenemos otra forma, digamos, de poder elaborar la tabla de verdad, igualmente que está indicada en la segunda forma que está indicada en el libro de Pascual Iranzo. Entonces, ¿qué hacemos en esta forma? Lo primero que se hace es ubicar cada una de las variables diferentes que encontremos dentro de esta proposición. Entonces miren, tenemos P, tenemos Q y tenemos R, ¿sí? Están ubicadas acá. También tenemos la negación de P, ¿sí? Podemos ubicarla también, una columna para cada una de las variables que encontremos negadas, ¿sí? Luego de esto vamos ubicando cada una de las proposiciones atómicas, pero que empezando desde las más internas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos POR, ¿sí? Que está dentro de otro paréntesis más grande, ¿no? Que está formando parte de esta condicional. Entonces empezaría con POR. Luego tenemos que está acompañada esta de una condicional. Entonces ubicamos Q, entonces POR, ¿sí? Y por último, tenemos también, y como conectiva principal, a la conjunción. Entonces aquí ubico toda la proposición final, que sería negación de P, y Q, entonces POR. Entonces igualmente tenemos 3 variables, tendríamos 8 filas, es decir, 8 combinaciones diferentes. Entonces para P ubicaría 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Para Q, 2 valores de verdad, 2 falsos. Para E, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Podríamos negar de una vez P y quedaría 4 valores de falso, 4 valores de verdadero. Entonces evaluamos aquí POR, tomaríamos los valores de P y los valores de R que están dados en estas columnas. Entonces sería verdadero o verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero o verdadero, 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 falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso, falso, falso o verdadero, y falso o falso, la falso. Luego tendría que evaluar Q con respecto a POR, es decir, a este resultado. Entonces evaluamos esta columna de aquí con esta columna de POR en el mismo orden en que esté establecido aquí, es decir, aquí empezaría primero con Q y luego con POR. Entonces verdadero, entonces verdadero, tenemos verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero. Y por último evaluaríamos la negación de P, que la tenemos en esta columna, con respecto al resultado que tuvimos en la columna anterior, es decir, con esta. Y aplicamos, vamos a evaluar con respecto a la conectiva de la conjunción.
Entonces tendríamos negación de P, es decir, falso, y verdadero sería falso, 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 verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Sí? Entonces miren, en esta tabla nosotros hemos conseguido para la valoración final valores de falso y valores también de verdadero. ¿Sí? Entonces es una tabla que se llama contingente. Cuando nosotros obtenemos valores solo de falso, se dice que la tabla se llama contradictoria. Bien, ahora vamos a realizar algunos ejercicios en los cuales se nos pide demostrar la equivalencia entre dos proposiciones. Entonces, la primera proposición que nos han indicado es P, entonces negación de Q, o entre paréntesis, negación de P o R, demostrar si es equivalente a negación de P o negación de Q o R. ¿Sí? Entonces, nosotros para demostrar la equivalencia podríamos partir del lado izquierdo y aplicando las fórmulas lógicamente equivalentes demostrar que es igual a la proposición que tenemos hacia la derecha, o podríamos partir de la derecha hacia la izquierda. Y siempre ustedes deben ver cuál es la parte más sencilla para poderla trabajar. Yo voy a trabajar ahora desde el lado izquierdo para llegar a esta proposición que está en el lado derecho. Entonces, lo primero que yo les aconsejo es aplicar la ley de la fórmula lógicamente equivalente de la implicación material. A través de esta ley nosotros podemos ver si tenemos P, entonces Q, este es equivalente a negación de P o Q. ¿Sí? La ley que voy a aplicar se llama implicación material. Entonces, si tengo P, entonces no Q, esto es equivalente a tener a negación de P o negación de Q. O negación de P o R. Siempre es importante indicar cuál es la fórmula que estamos utilizando. Ahora, como podemos ver, todas las conectivas son la disyunción, entonces nosotros podríamos romper los paréntesis y agruparlos de tal forma de unir todas las proposiciones que son iguales. Por ejemplo, tendría negación de P o negación de P o negación de Q o R. Entonces miren, ahí utilizo la ley conmutativa y también utilizo la ley asociativa. Entonces aquí si tengo no P o no P, por la ley de la idempotencia tenemos que es equivalente a no P o no Q o R. Entonces por la ley de la idempotencia. Entonces así nosotros hemos demostrado que P, entonces negación de Q o no P o R es equivalente a no P o no Q o R. Hacemos algún otro ejercicio. Para que ustedes puedan, digamos, realizar estos tipos de ejercicios es necesario que sepan dominar todas las fórmulas lógicamente equivalentes. Algunas de esas fórmulas están indicadas en el libro base, el de lógica simbólica de Pascual Iranzo, y también hay un conjunto de fórmulas que están indicadas en la guía didáctica. El siguiente ejercicio dice P, entonces Q y negación de Q, entonces negación de P. Y esto es equivalente a verdad o verdadero. Igualmente, podría utilizar primero la implicación material para poder convertir esta condicional en una disyunción. Entonces me quedaría para esta primera condicional negación de P
o Q y negación de Q. Ahora bien, aquí tenemos otra condicional. Entonces, aplicando nuevamente la fórmula de la implicación material, tendríamos aquí negación de todo este antecedente o negación de P. Entonces miren, estamos utilizando implicación material. Ahora aquí tengo yo una negación, entonces podría aplicar la ley de Morgan dentro de este paréntesis de aquí. Quedaría negación de P o Q o negación de Q. Por doble negación quedaría simplemente Q o negación de P. Entonces utilizo la ley de Morgan y también he utilizado la ley de la doble negación. Aún puedo seguir utilizando la ley de Morgan aquí. Tengo entre paréntesis una negación que está afectando a todo esto. Entonces quedaría en negación de la negación de P, simplemente P, y negación de Q. O Q o negación de P. Entonces nuevamente utilizo las leyes de Morgan. Ahora, una vez utilizada la ley de Morgan, podemos ver que aquí tenemos entre paréntesis una conjunción y acá afuera está la disyunción. Entonces podríamos aplicar las leyes distributivas y quedaría esto P o Q y no Q o Q o negación de P por las leyes distributivas. Ahora, si recordamos la ley del complemento, en negación de Q o Q, tendríamos que P o Q y verdadero, o negación de P, es por la ley del complemento. Entonces voy a borrar ya algunos pasos que he hecho acá arriba para poder continuar. Tengo P o Q y verdadero, ¿sí? Entonces esto me da como resultado P o Q o negación de Q. Estoy utilizando en este caso la ley del elemento neutro. En el elemento neutro teníamos que si P y verdadero estaría equivalente a tener a P, ¿sí? Ahora P aquí lo reemplazamos con esa proposición que es un poco más compleja, P o Q y verdadero, tendríamos como resultado P o Q. Bien, entonces podría romper paréntesis y agrupar P o Q o negación de Q. Agrupo esto por la ley asociativa. Y por la ley del complemento tendríamos PO verdadero. PO negación, Q o negación de Q es igual o equivalente a verdadero. Ahora PO verdadero es igual a verdadero por la ley de la dominancia. ¿Sí? Nos hemos demostrado que esta proposición es equivalente a verdadero. Vamos a revisar ahora algunos ejercicios en los cuales nos piden demostrar la validez o no de un argumento. Para realizar estos métodos de demostración, tanto el directo como el indirecto, entonces es necesario que ustedes conozcan cuáles son las reglas de inferencia. Además, también se van a aplicar algunas, dependiendo de los ejercicios, algunas fórmulas lógicamente equivalentes. Entonces, demos primero un repaso a las reglas de inferencia. Simbólicamente, si teníamos P, entonces Q, teníamos dos premisas. La primera es una condicional. En la segunda simplemente nos indican el antecedente de la primera condicional. Por la ley modus ponendo pones, o la regla de inferencia, modus ponendo pones entre la primera y la segunda, el resultado, la conclusión sería Q.
¿sí? Entonces, esto es en símbolos. También podríamos reemplazar un P o R, entonces negación de Q. La segunda premisa debería ser P o R y nosotros concluiríamos negación de Q. Igualmente aquí estoy aplicando el modus ponendo ponens. Con esto quiero indicar que cada una de estas proposiciones que nos indica en el esquema original para esta regla de inferencia pueden ser reemplazados por proposiciones un poco más complejas, como en este caso nosotros P hemos reemplazado con P o R, ¿sí? Y Q hemos reemplazado con negación de Q. Entonces miren, lo único que hay que tomar en cuenta que si tenemos esto como la primera premisa, la segunda premisa entonces debería ser el antecedente de la condicional que está indicada al inicio y la conclusión va a ser el consecuente. Si nos dan el siguiente ejemplo, dice, si usted nació en, si usted nació en Quito, entonces es ecuatoriano. La primera premisa es una condicional que dice, si usted nació en Quito, entonces es ecuatoriano. La segunda premisa nos está indicando que usted nació en Quito. Entonces la conclusión sería, usted es ecuatoriano. ¿Sí? Entonces miren, aquí ya está estamos demostrando, digamos, esta regla de inferencia, pero ya en un lenguaje natural, ¿sí? Estamos utilizando en este caso ya palabras para indicar ese modus ponendo ponens, ¿sí? Si usted nació en Quito, entonces es ecuatoriano. Usted nació en Quito, la respuesta sería, o la conclusión, usted es ecuatoriano. Para el modus tollendo ponens, si tengo primera premisa P, entonces Q, la segunda premisa debería ser negación de Q. Y la conclusión sería negación de P, en ese orden. Entonces lo importante es que aquí yo tendría que negar la conclusión, el consecuente. Y como conclusión tendría la negación del antecedente. Utilizando nuestro lenguaje, dice si 5 es mayor que 2, entonces 6 es mayor que 2. 6 no es mayor que 2, tendría que concluir 5 no es mayor que 2. ¿Sí? Miren, en la lógica realmente no nos interesa si cada proposición es verdadera o no. Lo que nos interesa es que todo este argumento sea correcto de acuerdo a las leyes que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 5 es mayor que 2, entonces 6 es mayor que 2. La segunda premisa nos indica 6 no es mayor que 2 y la conclusión 5 no es mayor que 2. Aquí estamos utilizando lenguaje matemático para indicar también un ejemplo del modus tollendo ponens. Vamos con el silogismo hipotético. En el silogismo hipotético nosotros vamos a tener dos premisas las cuales son dos condicionales. Entonces aquí lo único que tenemos que considerar que el antecedente de una premisa debe ser el consecuente de la otra. Y como respuesta tendríamos P, entonces
R. Esto es por el silogismo hipotético, ¿sí? También podría estar expresado de esta forma. Q entonces R, P entonces Q. La respuesta o la conclusión sería P entonces R. Esto simplemente quiero indicarles que el orden, digamos, en que estén ubicadas las premisas no es importante para estos casos, ¿sí? Lo único que se debe considerar que se repita tal y como está el antecedente de una condicional sea igual al consecuente de la otra condicional, ¿sí? Si utilizamos un lenguaje natural, podríamos tener el siguiente ejemplo. Si 5 es mayor que 2, entonces 6 es mayor que 2. Si 3 es menor que 5, entonces 5 es mayor que 2. Tenemos dos premisas y la conclusión sería: si 3 es menor que 5, entonces 6 es menor que 2. Entonces miren, observamos, aquí tenemos la misma proposición para el antecedente y para el consecuente, y concluiríamos el antecedente que no se repite con el consecuente que no se repite. Eso es el silogismo hipotético. El modus tollendo ponens. Si tengo P o Q, tengo negación de P, entonces yo concluiría Q. O podría darse el caso que tenga P o Q, tengo negación de Q, yo concluyo P. Digamos, estoy utilizando el modus tollendo ponens, es decir, niego uno y afirmo el otro. Estoy negando una de esas proposiciones que están formando parte de la conjunción y afirmo el otro. Aquí niego Q y afirmo P. Esto es el modus tollendo ponens. Pablo juega o estudia. Entonces, si tengo esta la primera premisa, que es una conjunción, la segunda podría ser Pablo juega. Perdón, Pablo tendría que negar uno. Pablo no juega. Y yo concluiría Pablo estudia. ¿Sí? Estoy negando en este caso Pablo juega y concluyo Pablo estudia. O podría haber ubicado Pablo no estudia. Si tengo estas dos premisas, entonces yo debería concluir Pablo juega. Este era el modus tollendo ponens. Por simplificación, nosotros tenemos sin, nos dan una disyunción, como una conjunción, perdón, P y Q. Si tenemos una sola premisa, nosotros podríamos concluir P. O si tenemos P y Q, nosotros podríamos concluir Q. ¿Sí? También podría concluir en este caso, bueno, siguientemente de esto, podría concluir también Q. Esto se llama la ley de la simplificación. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que se debe considerar, que tenemos que tener el signo de la conjunción. Podría tener el siguiente ejercicio. El 2 es par y primo. Tenemos una sola premisa. Nosotros podríamos concluir el 2 es par, ¿sí? Porque hemos utilizado la simplificación. O podríamos haber concluido también el 2 es primo.
Podríamos tener dos premisas cualquiera y a través de la ley de la adjunción, como podríamos concluir P y Q, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, P, entonces negación de R. Podríamos tener, por ejemplo, aquí Q. Utilizando la adjunción, concluiríamos P, entonces negación de R y Q. Eso es por la ley de la adjunción, también llamada ley de la conjunción, ¿sí? Porque dadas dos premisas, nosotros llegamos a una conjunción. Puedo tener una sola premisa P y decir P o R. Esto es por la ley de la adición, ¿sí? Voy a tener P entonces R y concluir P entonces R o S por la ley de la adición. Entonces miren aquí, lo que se debe observar es que la proposición que la vamos a adicionar no consta generalmente dentro del conjunto de premisas. Vamos a ver ejemplos tanto de la adición como de la adjunción. Voy a tener dos premisas donde diga este libro es de álgebra. Tengo este libro es de matemáticas. Yo por la ley de la adjunción pues, concluyo este libro es de álgebra y matemáticas, ¿sí? Por la ley de la adjunción. Si tuviera simplemente este libro es de álgebra, yo podría concluir este libro es de álgebra o matemáticas. Esto aquí cuando estoy utilizando la ley o la regla de inferencia de la adición, ¿sí? Yo convierto a una disyunción. Bien, una vez repasado estas reglas de inferencia, nosotros sí las vamos a utilizar ya para demostrar que un argumento es correcto o no. Empecemos con algunos argumentos los cuales ya estén simbolizados. Tengo negación de P, entonces S, negación de P, entonces negación de R, R. Entonces tengo un argumento el cual está constando de tres premisas y la conclusión es P. Entonces, si nosotros utilizamos el método directo, a través de las reglas de inferencia debemos llegar a concluir P. Entonces, por ejemplo, yo podría ver que entre la segunda y la tercera regla podría utilizar el modus tollendo tollens. Tengo negación de P, entonces negación de R. Aquí tengo la negación del consecuente de la segunda premisa. Y yo concluiría entonces negación de la negación de P, ¿sí? He utilizado el modus tollendo tollens entre la segunda y la tercera regla. Por doble negación, yo concluyo que esto es P. Entonces miren, utilizando las reglas de inferencia y utilizando también las fórmulas lógicamente equivalentes, he llegado a concluir directamente que todo este argumento ha sido correcto. Vamos con otro ejemplo. Repitamos este mismo ejercicio, pero utilizando el método indirecto. Entonces, tengo la primera premisa, negación de P, entonces S, la segunda negación de P, entonces negación de R, ¿sí? Tengo tres premisas y la conclusión era P.
Ahora, ¿cómo trabaja el método indirecto? El método indirecto lo primero que hace es introducir la conclusión negada como si fuera una premisa. ¿Sí? Entonces, miren, ya no teníamos solo 3, sino incluiría a la conclusión como una cuarta premisa. Ahora, a partir de esta cuarta premisa, nosotros y de todas las anteriores, deberíamos llegar a tener una contradicción. Una contradicción es una proposición del tipo P y no P. Es decir, no puedo tener al mismo tiempo que, por ejemplo, llueva y no llueva. ¿Sí? Esto es una contradicción. ¿Sí? Entonces yo podría, por ejemplo, igualmente utilizando las reglas de inferencia, con el modus tollendo tones, entre la segunda y la tercera yo concluiría P. ¿Sí? Utilizo modus tollendo tones y además la doble negación. Modus tollendo tones utilizo entre la segunda y la tercera regla y además la doble negación. ¿Sí? Tendría P. Una sexta sería P y no P, porque estoy utilizando la ley de la adjunción entre la cuarta y la quinta regla. ¿Sí? Entonces ahí está, hemos llegado, miren, a una contradicción del tipo P y no P. Ustedes, digamos, a través de estos ejercicios también podríamos llegar, digamos, a tener un R y no R, por ejemplo. No necesariamente es la conclusión y la conclusión negada. Podría ir cualquiera de estas variables que están formando parte de estas premisas. Por ejemplo, entre la segunda y la cuarta regla nosotros podríamos llegar a negación de R, porque utilizamos modus ponendo ponens entre la segunda y la cuarta. Y con la adjunción tendríamos R y negación de R. Entonces hemos adjuntado la tercera y la quinta. ¿Sí? Igualmente hemos llegado a una contradicción. Vamos con otro ejercicio. Negación de P y Q, R, entonces Q. Y nos piden concluir P, entonces negación de R. Ya. Lo primero que yo podría, digamos, realizar aquí es, digamos, utilizar la ley de Morgan para aplicarla en la primera premisa. Entonces quedaría negación de P o negación de Q, porque utilizamos la ley de Morgan en la primera premisa. Una cuarta es que yo podría utilizar negación de Q o negación de P, es decir, la ley conmutativa aplicada a la tercera regla. Una vez cambiado el orden, yo podría concluir Q, no concluir, sino llegar a otra equivalencia donde diga Q, entonces negación de P, por la implicación material aplicada a la cuarta regla. ¿Sí? Recuerden que la implicación material teníamos P, entonces Q, esto era equivalente a negación de P o Q. Ahora, si tenemos, digamos, esta parte izquierda, también podríamos llegar, digamos, tenemos aquí una disyunción, podríamos llegar a la condicional. Si tengo aquí la negación, tendría que poner la negación de la negación de P, entonces Q, quedaría P, entonces Q. Ahora, si nosotros observamos la segunda y la quinta reglas, podemos ver que Q se repite, en una es el antecedente y en otra es el consecuente. Entonces, por silogismo hipotético podríamos llegar a R, entonces negación de P. Por silogismo hipotético entre la segunda y la quinta línea. ¿Sí? Ahora, hay una regla bastante importante que podríamos utilizar aquí, que es la de la contradicción. Es decir, si tengo R, entonces negación de P, esto es equivalente a decir
negación de P, que sería P, entonces negación de R. Esto es por contradicción de la sexta línea. ¿Sí? Aquí les pido tener un poco de cuidado porque en el libro había un error. Entonces miren aquí, por método directo hemos llegado a la conclusión P, entonces R. Para que corrijan todos lo que había en el libro, si tengo P, entonces Q. Esto es equivalente a tener negación de Q, entonces negación de P. ¿Sí? Eso es por la ley de la contradicción. Había un error, me parece que una de esas le faltaba la negación, no recuerdo exactamente cuál era. Entonces esta es la forma correcta de la equivalencia. Ahora vamos aquí con otro ejercicio. Tengo P o Q, la segunda negación de R, entonces Q, la tercera negación de P, entonces R. Y debemos concluir R o P. Puede darse el caso que, digamos, cuando nos piden demostrar algún argumento, a lo mejor puede darse el caso de que no utilicemos ninguna de las premisas, como lo que va a suceder en este ejemplo. Yo puedo observar que R y la P lo puedo encontrar en esta tercera premisa. Entonces si aplico la implicación material, en la tercera premisa tendríamos P o R. ¿Sí? Como nos piden R o P, yo puedo aplicar la ley conmutativa en la cuarta. ¿Sí? Entonces miren, simplemente aplico a la tercera la regla de inferencia, implicación material. Tengo negación de P, entonces R quedaría negación de la negación de P o R, que sería P o R simplemente. Luego aplico la ley conmutativa y ya llegamos a R o P. Trabajemos con esta misma, pero revisemos cómo quedaría si aplicamos el método indirecto. Tenemos P o Q, negación de R, entonces Q, negación de P, entonces R. La conclusión era R o P. Entonces recordemos que en el método indirecto nosotros debemos ubicar la conclusión negada. La conclusión negada sería negación de R o P. ¿Sí? La quinta quedaría por P o R, utilizando la implicación material en la tercera. Y además estoy aplicando doble negación. Entonces, por adjunción podríamos llegar a P o R y negación de P o R por adjunción entre la quinta y la cuarta. Aquí he adjuntado la quinta, P o R, y la cuarta, pero le he cambiado el orden. Negación, aquí dice R o P, por la ley conmutativa sabemos que es equivalente a P o R. Entonces miren, aquí tendríamos un P y la negación de P. ¿Sí? Entonces hemos llegado a una contradicción. Todos estos ejercicios de aquí ya nos han dado simbolizando todo el argumento. Ahora veamos un ejemplo que esté en nuestro lenguaje natural. Dice, si 2 no es igual a 3, entonces 2 es menor que 3. Punto. Entonces eso va a ser una primera premisa. La segunda premisa dice 2 no es menor a 3. O 2 no es menor a 4. Punto. La tercera premisa dice 2
no es igual a 3. Por tanto, 2 no es igual a 4. ¿Sí? Entonces miren, aquí hemos utilizado lenguaje natural y además vamos a utilizar, hay símbolos matemáticos. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es simbolizar. Y para simbolizar tenemos que identificar cuáles son las proposiciones atómicas. Entonces vamos con esto. En 2 igual a 3 sería una proposición que podría ser, por ejemplo, P. ¿Sí? En 2 igual a 3 podríamos nosotros simbolizarla con la letra P. 2 menor que 3 podríamos simbolizarla con Q. 2 menor que 4 con R. Ahí estarían las 3 proposiciones. 2 menor que 3, menor que 4. ¿Sí? Ahora sí, como tenemos las 3 proposiciones atómicas, ahora sí vamos a ir formando cada una de las premisas. Dice 2 no es menor que 3, por tanto tendríamos negación de P, entonces 2 es menor que 3, entonces Q. La segunda dice 2 no es menor que 3, menor que 3 estamos simbolizando como Q, pero aquí dice que no es, entonces sería negativo. O 2 no es menor que 4, o negación de R. La tercera dice 2 no es igual a que 3, entonces sería negación de P. Y la conclusión sería negación de R. Entonces, ¿qué podríamos aplicar? Si observamos entre la primera y la tercera, nosotros podríamos concluir Q por modus ponendo ponens. ¿Sí? Modus ponendo ponens entre la primera y la tercera. Tenemos aquí negación de Q o negación de R. Tengo yo la negación de una de estas proposiciones. Entonces yo podría concluir negación de R porque he utilizado el modus tollendo ponens entre la segunda y la cuarta. Entonces miren, ya hemos llegado a la conclusión. ¿Sí? Entonces miren, recuerden que para este tipo de ejercicios lo primero que he hecho es identificar cuáles son las proposiciones atómicas. ¿Sí? Aquí dice 2 igual que 3 sería simbolizado P. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, algunas personas ubican 2 no es igual a 3 como P, pero recuerden que aquí está acompañado de la palabra no, es decir, ya va a ser una proposición molecular donde dirían no P. Entonces cuidado con ese tipo, primero debería utilizar la forma afirmativa. ¿Sí? Bien, esto es todo en cuanto a este tipo de ejercicios y concluiríamos el capítulo 2 de lógica de proposiciones. Gracias por su atención.